Mi nombre es Elena, estás en el canal Elena's Crochet y punto. Bueno, vamos a tejer una prenda súper, o un complemento mejor dicho, súper original, como habéis visto, y con una puntada que para mí ha sido como mágica. Bueno, pues esta puntada, como veis, tengo aquí deshecho, he hecho y he deshecho 3 días y no os estoy exagerando para saber qué proyecto hacía con esa puntada, porque la puntada es muy bonita, es muy fácil de hacer. Y no sabía en qué enfocarla. Y porque queda como, si habéis dado cuenta, queda muy gordita. Queda muy tupida. Entonces es para una prenda de que sirva de bastante abrigo. Intenté hacer un vestido y era demasiado gordo el tejido. No servía. Entonces después de estar con medio vestido hecho, lo he desbaratado. Y he terminado haciendo esta opción que os presento hoy. Que la estoy trabajando con un burdeito y un gris. En el caso del burdeo es de lana Stop, único, nos recomienda aguja del 3/4. Voy a trabajar con el 5 para que me quede más sueltecito. Este es un acrílico 100%, son ovillos de 100 gramos. Y el gris sería de Caricia Classic Merino, que lleva un poquito de merino, esta lanita, es 80 acrílico, 20 merino, y también te recomienda pues 4 y medio. ¿Vale? Entonces me vale estos dos materiales para combinarlo. En esta combinación de color, también son ovillos de 100 gramos. Elige tu propia combinación de color. A mí esta me parece súper bonita porque tenía muchísimas ganas de hacerme algo en este tono, que es el que está de tendencia este año y no tenía nada. Así que vamos a utilizar también una aguja que no tiene por qué ser circular, pero para mí, para grabar es más cómoda, del número 5. La puntada se empieza aquí abajo montando 5 puntos y a partir de ahí vamos a ir creciendo tanto a los lados como hacia abajo, al largo, el ancho y el largo. Tenemos unos aumentos aquí en la parte central que se irán haciendo del derecho y cuando estemos en la vuelta del revés aumentaremos a los lados, en los dos extremos. Como veis va haciendo la puntada un dibujo súper bonito. Queda como un poquito en relieve. Esta sería la parte del revés, que queda como haciendo rayas también. Y bueno, pues son 2 vueltas que se repiten. Haremos 2 vueltas de un color y 2 vueltas de otro, con lo cual no tenemos que llevar siempre los dos hilos. Siempre vamos a cambiar. Ahora, por ejemplo, me tocaría cambiar al gris y trabajaré de ida y de vuelta con el gris y pasaré al otro tono, ida y vuelta. 2 vueltas que se repiten, muy facilito. Crecemos desde aquí, esta parte de aquí que me queda aquí como un moñito, luego yo ya la esconderé para que me quede totalmente recto esta parte, una vez terminado el chal. ¿Vale? Y no te tengo que explicar mucho más porque ya te digo que en el momento que entiendas y ya creemos el dibujito, ya nos guiamos por los dibujitos y son 2 vueltas que se repiten, muy fácil. Vamos a ello. Bueno, antes de empezar te voy a enseñar, porque acabo de recibirlo, pedí este cubo que se va desmontando, tiene varias piezas y se va desmontando y la verdad que, bueno, pues puede ser muy útil, ¿eh? Mira, esta parte de abajo, la pieza número 1, por ejemplo, para bloquear nuestro gerani. Aquí para poder tener aquí el ovillo dentro y sacar por aquí la hebrita. Tenemos diferentes tamaños de circunferencia, perdón. Aquí también, esto como para calcular los ganchos. Bueno, y aquí esto me está sirviendo a mí para saber el grosor de mis agujas. Porque, bueno, no vienen marcadas y ya las he mezclado en el estuche y no sé, ¿no? Pues mira, esto me está diciendo que es un 4 y medio, esta que tengo ahora mismo. Porque, por ejemplo, en el 4 ya no entra. ¿Vale? Bueno, pues os lo quería enseñar. Tenemos aquí 1 metro. Yo lo veo muy útil. Está muy demasiado bien de precio. Lo conseguí. Yo no estoy dando publicidad ni esto es pagado ni nada, la publicidad. Pero bueno, como a mí me ha ido bien, pues, ¿veis? Aquí tengo el 4 y medio. Otra forma de medir las agujas. Como a mí me ha llegado y me ha gustado, pues lo comparto contigo. Lo compré en Temu y bueno, el precio no recuerdo, pero inferior a 5 euros creo, ¿eh? Así que bastante bien. Bueno, empezamos ya con el paso a paso.
Empiezo preparando mi material a un lado y a otro. Me voy a hacer aquí un nudo deslizado para tener preparado el material. Aquí a mano derecha el gris, por ejemplo, y a mano izquierda me voy a dejar el burdeo. Y voy a montar 5 puntos. Pongo mi aguja doble. Aquí estoy trabajando con el 4,5 para hacer la muestra. En el original estoy trabajando con el 5, pero como ya tengo cogida la aguja, he cogido aquí el 4,5. Y bueno, sirve igual, va a quedar el punto un poquito más cerrado y ya está. Así vemos la diferencia. Tengo un punto ya montado y voy a montar el segundo y el tercero. El cuarto voy a incorporar el color con el otro tono que voy a trabajar, que es el gris. Aquí meto mi nudo de inicio o mi anillo mágico o como lo queréis llamar. O mi nudo corredizo, lo ajusto un poquito. Y hago el último punto que me faltaría. Aquí voy a dejármelo por delante. Y el último punto que me faltaría. Uy, que me está costando porque he dejado una colita muy chica. Aquí tengo mis 5 puntos. Saco una de las agujas y ya tengo incorporados los 2 colores. El gris queda aquí. Tengo 5 puntitos. Voy a hacer la vuelta número 1. Simplemente trabajando todos los puntos del derecho. A ver. Con el tono burdeito. Y desde el primer punto lo voy a trabajar porque es mi primera vuelta. Después el primer punto será un deslizado siempre, pero ahora es mi primera vuelta y trabajo también ese punto. Tengo 3, 4 y 5. Y voy de vuelta del revés con el mismo color todos los puntos. Ya desliza el primero y ya he trabajado a partir del segundo en punto revés. Vale. Bueno, ahora estamos preparando el piquito y entonces estas vueltas como que no cuentan como las vueltas que se repiten hasta que lleguemos a un punto donde yo te diré a partir de aquí, ¿vale? Aquí estamos preparando el tejido. Voy a trabajar ahora con el tono gris. Mi punto central, que es este, del derecho nunca se va a trabajar, ¿vale? Y en el que hay delante de ese punto central y el siguiente van aumentos. Entonces vamos a empezar nuestra vuelta ya de aumento. El primer punto deslizamos del revés, pero sin trabajarlo. Siempre, cuando estamos del derecho. Y ya a partir del siguiente punto, aquí en esta vuelta tengo que hacer ya el aumento porque mi punto central está en el siguiente. Mi primer aumento, el que va siempre antes del centro. Entro aquí abajito, no en el punto, aquí abajito. Saco una vez y entro en el punto y saco otra. Y tengo mi primer aumento. El punto central lo deslizo. Tengo que hacer aquí en el siguiente otro aumento, pero esta vez lo hago arriba y el último lo hago abajo. Deslizo. Mi último punto lo trabajo del derecho. Vengo de vuelta con todos los puntos del revés. Deslizo el primero y ya trabajo todos los puntos, incluido el del centro. Si queréis podéis poner un marcador justo antes del punto central y no os perderéis. Mira, aquí en la vuelta del revés, el último punto lo trabajo del derecho. Es mi punto de orillo. Ajusto ahí el otro color y giro. Este es mi punto central. Como te digo, si quieres puedes poner un marcador ahí. Ahora cambiaremos al color burdeo y haremos otras 2 vueltas del derecho y del revés. Mi punto central, el de antes donde hago el aumento, y en estos dos tengo que trabajar un motivo, un dibujo que tengo que ir haciendo. ¿Vale? Pero todavía como que no lo puedo hacer porque tengo poca cantidad de puntos. Entonces hago así.
Este punto lo voy a pasar así del revés. Voy a trabajar el siguiente punto y ya tengo que hacer ahí un aumento. Abajo, arriba. Paso el punto central, arriba y abajo. Y tengo mi otro aumento. Aquí trabajaré este punto y el último. Entonces tenemos ahora mismo, antes del punto central, 4 puntos, el punto central y 4 puntos. Tengo que seguir aumentando un poquito más, o sea, tengo que conseguir tener al menos 6 puntos del derecho para, cuando esté de la vuelta del derecho, perdón, para poder hacer ya el patrón que se repite. Así que vamos a seguir creciendo un poquito más. Solo del centro, que estamos creciendo ahora mismo solo del centro. Este último punto lo dejo del derecho, que no se me olvide, cuando estoy en la vuelta del revés. Bueno, pues de nuevo cambio de color al gris. Y ahora tengo que hacer un deslizado que sería del revés, otro deslizado pero del derecho, trabajo un punto y estoy en el aumento. Ya aquí está mi punto central, el siguiente. Trabajo abajo, arriba, deslizo, arriba, abajo, trabajo este punto, deslizo y trabajo este punto. Giro. Voy a hacer todos los puntos de revés. El último punto lo haremos del derecho. Aquí hago todos mis puntos del revés. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es el central. No, pues no tenía 6 todavía porque ese no era el central. Ahora vamos a ver lo mejor del derecho, que no lo veo bien. Tendré que tener 5 en realidad a cada lado. Aún. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, efectivamente. Y 1, 2, 3, 4, 5. Vale, ahora en esta vuelta sí conseguiremos ya tener 6. Y ya empezaremos a aumentar del revés en la siguiente. Aquí paso al color burdeo. Y vamos a mirar cómo tengo que trabajar. El primer punto lo paso del revés. Ahora, el siguiente punto lo paso también. Trabajo el siguiente lo paso. Y ya tengo que hacer aumento. Abajo, arriba. Paso. Arriba, abajo en el mismo punto y paso. El siguiente punto, como es gris, lo voy a pasar. El siguiente, como es burdeo que está abajo, lo hago. El siguiente lo paso y el último lo hago. Ya estamos formando el dibujito, aunque aún es pronto para verlo. Vamos a hacer nuestra primera vuelta de aumento del revés y ya empiezan las vueltas que se repiten. ¿Vale? Esta era la preparación. Vamos a empezar a hacer las vueltas que se repiten. Mi primer aumento del revés va en esta vuelta y a partir de ahora en toda la vuelta de revés trabajaré como estoy trabajando aquí. Y en toda la vuelta del derecho como vamos a empezar a trabajar. Deslizo el primer punto. En el siguiente punto voy a hacer un aumento trabajando el punto del revés, cogiendo aquí detrás la hebra y ahí trabajo una vez y luego la trabajo de nuevo en el mismo punto en la hebra de arriba. Tengo un aumento. Ya voy todos los puntos del revés hasta llegar al penúltimo. Todos los puntos del revés.
Y aquí en este repito un aumento. Ahí debajo y en la hebra de arriba otro punto. Mi último punto lo trabajo del derecho. Cambio al color gris. Tengo que pasar el primer punto. Un segundito, me voy a poner aquí un poquito más de lana. Aquí. Tengo la hebra arriba porque tenemos que pasar un deslizado, pero sin trabajarlo, con la hebra arriba. Ya bajo la hebra. Y atención, deslizo otro punto más. O sea que he deslizado uno como si fuera del revés y uno del derecho. En el siguiente hago punto, en el siguiente deslizo. En el siguiente hago punto, en el siguiente deslizo. Y ya estoy en el punto antes del centro. Entonces trabajo el punto abajo y trabajo el punto arriba. Tengo mi aumento, deslizo el del centro. Siguiente aumento, trabajo el punto arriba, trabajo el punto abajo. Tengo mi siguiente aumento. Los aumentos del derecho siempre aquí en el centro. Paso, trabajo, paso, trabajo, paso y trabajo. Giro y estoy del revés. Tengo que trabajar los aumentos en los laterales, tanto al principio como al final. A partir de ahora siempre así. Entonces mi primer punto lo tengo que deslizar en el siguiente donde va mi primer aumento. Abajo y arriba del punto. Trabajo ya todos los puntos de revés hasta llegar al penúltimo punto. Y vamos a seguir así ya trabajando todo el tejido, ¿eh? Lo que pasa es que voy a hacer un poquito más con vosotros para que visualicéis cómo va la puntada para no perderte. Bueno, pues aquí tengo ya, voy a ajustar aquí que se me ha aflojado mi penúltimo punto. Abajo, arriba y mi último punto del derecho. Giro. Y vuelvo a repetir un derecho y un revés, pero con el otro color igual que hemos hecho. Y ya tengo aquí ya la mezcla de color como para que yo ya visualice, incluso sin estar contando qué punto va trabajado y qué no, porque vas a visualizar dónde va el color que toca. Te explico. Como yo voy a trabajar ahora el tono burdeíto, trabajo el punto que tiene burdeíto más destacado justo debajo de la hebra. ¿Veis? Porque aquí este va en gris y este va burdeo. Pero bueno, igualmente, como siempre se empieza igual, te va a coincidir. Tú siempre vas a empezar con la hebra arriba, deslizando el primer punto y deslizas el siguiente del derecho. Siempre vas a deslizar los dos primeros. En el siguiente toca trabajar. En el siguiente no. Como estoy trabajando con el tono burdeo, el siguiente, si te fijas, es todo gris. Ese no lo tengo que trabajar porque estoy trabajando con el burdeo. El siguiente toca burdeo si lo trabajo. No, sí, no. Y ya estoy en el punto antes del central. Siempre te va a coincidir que no trabajas el punto anterior a donde va el aumento. Eso también coincide. Y ahora hacemos el aumento abajo, arriba, deslizo el punto central. Arriba, abajo. Y el siguiente punto siempre va a ser que no lo trabajo. No lo trabajo, sí lo trabajo. No lo trabajo, sí lo trabajo. No lo trabajo, sí lo trabajo. No lo trabajo y sí lo trabajo. Y hemos hecho nuestro aumento en el derecho solo en la parte central. Vale, giro y como estoy con el tono burdeito, seguimos con el mismo tono hacia allá del revés. Acuérdate, en esta vuelta tenemos que hacer los aumentos aquí en el segundo punto. He deslizado y aquí en el segundo punto hago mi aumento. Trabajo todos los puntos de revés hasta el penúltimo punto.
todos. Y ya estoy llegando al penúltimo punto. Aquí trabajo el aumento, abajo, arriba, y mi último punto lo hago del derecho. Giro y vuelvo a repetir. Ya lo tenemos, chicas, ya esto es repetir, repetir, repetir. Vamos a empezar ahora con el tono gris. Cuando vayas teniendo ya más puntitos puedes hacer lo que te dije antes del marcador. Mira, yo tengo aquí este marcador, este es el punto del centro, entre ese y el que tengo que hacer el aumento puedo meter un marcador. A ver, aquí. ¿Por qué? Porque, bueno, pues no tengo que estar tan pendiente. Yo ya sé que este punto que está justo detrás del marcador no se trabaja, el que deslizo. Y que en el que va antes del marcador es donde hago el aumento. Entonces ya no tienes que estar tan pendiente. Yo en realidad no lo tengo puesto en el mío, pero bueno, si doy la idea porque es verdad que no tienes que estar tan pendiente y te puede ayudar. Aquí pasamos la hebra por arriba. Mi primer punto, deslizo, paso la hebra abajo. Mi siguiente punto, deslizo, pero del derecho. Voy a ajustar esta hebrita, vale. Ahora ya toca si trabajo, no trabajo, si trabajo, no trabajo, si trabajo, pero si te das cuenta coincide que como voy con el gris, donde trabajo es donde tengo la hilera gris. No trabajo en la que va burdeo, si trabajo en esta, pero es que en realidad empezando con los dos deslizados ya te coincide, ya te va a cazar bien la puntada. Y aquí es no trabajo y ya toca aumento. Abajo, arriba, voy a pasar el marcador y a pasar el punto del centro, arriba, abajo. Deslizo, trabajo, deslizo, trabajo, deslizo, trabajo, deslizo, trabajo, deslizo, trabajo. Mira cómo va quedando el filito. Vuelta del revés. Los aumentos irían al principio y al final. Deslizo el primero, en el siguiente trabajo abajo, trabajo arriba. Ya todos los puntos del revés hasta llegar al penúltimo. Aquí cuando lleguemos al marcador simplemente lo voy a deslizar para tenerlo ahí ubicado en el sitio. Y sigo hasta el penúltimo. Aquí estamos en el penúltimo. Abajo, arriba, ya tiro el punto. Y el último lo trabajo del derecho. Y de nuevo repetimos. ¿Veis? Ya se ve perfectamente el dibujo. Un dato que te puedo dar. Cuando tú terminas tu vuelta del revés, con el aumento que has hecho has conseguido un número impar a cada lado del centro. Y cuando tú terminas la vuelta del derecho, has conseguido un número par a cada lado del centro, sin contar el punto central. Así que te tiene que coincidir así. Voy a empezar a contar en esta vuelta para que veáis lo que os quiero decir. No sé qué cantidad de puntos llevo, pero ahora lo vamos a contar. Tenemos que tener la misma cantidad aquí que aquí. Y sé que es la vuelta del derecho, con lo cual me tiene que dar número par. Y luego del revés también. Ese es otro dato extra. Porque bueno, no es que haga falta, pero te puede venir bien. Recuerda, siempre, siempre en la vuelta del derecho, deslizo con la hebra arriba, bajo la hebra
Ajustamos este puntito que se nos afloja y deslizo el siguiente. Y ya trabajo uno sí y otro no, ¿vale? Entonces voy a contar 1, 2, 3, deslizo el cuarto, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11. Estoy haciéndolo mal. Aquí me he liado, míralo, por contar. Perdonadme, pero por contar. A ver, que quite aquí que me he liado. Este lo desliza, no tiene que haberlo deslizado. A ver, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquí está el 13, que se va a convertir en 13, 14 con el aumento. Ahora mismo tengo 14 puntos. Paso el marcador y deslizo el del centro. De nuevo, aquí va un aumento. 1, 2. Ahí este es un deslizado. 3. 4 trabajo. 5 deslizo. 6, 7. 8, 9. 10, 11. 12 y 13. Ay, perdón. Que este hay que trabajarlo y me lo he deslizado. Me he deslizado aquí un montón. 12, 13. Que me lío. 13, 14. No puedo estar contando y a la vez haciendo, porque tienes que estar pendiente de que va uno sí y otro no, ¿eh? Quitando que tú en el centro vas a tener este aumento, por eso te salen 2 del mismo color, el centro 2 del mismo color y ya va no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí. Pero bueno, quería enseñarte que me quedan 14 puntos a cada lado. Entonces, en esta vuelta del revés voy a tener 15 a cada lado. Siempre me va a coincidir número impar, número par. Bueno, pues ya está. Esto estaría ya explicado, ¿ven? Ahora repetimos. Vuelta del revés como siempre. Deslizo, hago el aumento en el siguiente punto. Trabajo todo del revés hasta el penúltimo punto. Y aquí en el penúltimo punto tengo que hacer el otro aumento. En la hebra de abajo, en la hebra de arriba y ya tiramos el punto. El último punto lo dejo del derecho y vuelvo a empezar. Ahora, como llevo poco, no se aprecia, pero lo que va creciendo acá y va creciendo acá. Y lo que nos va quedando recto es esta parte de aquí. ¿Veis? Repetimos todo el tiempo hasta tener una medida que nos gusta, que yo mínimo creo que sería aquí del ancho 2 metros y aquí del largo 1. Creo, puede ser más, puede ser menos, ya lo vamos viendo. Voy a repetir una vez más y ya os dejo tejiendo todo el tiempo hasta conseguir la medida que más nos guste. Recuerda que tienes que hacer el primer deslizado del revés bajo la hebra, hago el siguiente deslizado del derecho y ya voy a ajustar aquí un poquito y ya es trabajando a partir de ahora uno sí, otro no. Uno sí, otro no. Uno sí, otro no. Te va a coincidir que el que sí tienes el gris aquí abajo y el que no tienes el burdeito. No, sí, no, y ya tengo el punto que está detrás del marcador. Y ahí hago un aumento. Paso el marcador, deslizo. No, no, que aquí hay que hacer el aumento, perdón. El aumento, aquí. Y ya, no, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No. Sí. No, sí. Vuelta del revés. Aumento en los extremos, al principio y al final. Aquí sería deslizo el primero,
hago ya el primer aumento, que sería aquí abajo, aquí arriba, en este mismo punto. Tiro y ya todo del revés hasta el penúltimo. Y en el penúltimo hago el aumento abajo, arriba y trabajo el último del derecho. Vale, bueno, pues a ver. Ya estáis viendo, esto como te digo es que me quedaría. Voy creciendo a los lados y voy creciendo arriba. Y bueno, va creciendo lo mismo a, un lado, a los lados que arriba. Aquí hay un nudito que se me ve. Pero bueno, como esta es una muestra. Estoy trabajando el 4,5, pues te queda así como también bien, porque en realidad este material te recomienda esa numeración de agujas. Pero yo lo quiero un poquito más suelto porque a la hora de tener un chal siempre que quede como más fluidito. Entonces con el número 5 te queda más suave, más flojito el punto y va a tener más caída. Yo te recomiendo para este material o para el que utilices que tengas un poquito de número más de lo que te está recomendando. Pues si te está recomendando, en este caso, me está recomendando un 3,4, yo he metido aquí un 5. ¿Que puede valer un 4,5? Sí, te podría valer incluso un 3, pero te va a quedar muy apretadito. Dependiendo de la prenda que estemos utilizando, ya sabes qué tienes que hacer. Entonces te recomiendo, pues que si tú estás trabajando en un material, porque no tiene por qué ser este en concreto, que te está recomendando un número 5, por ejemplo, pues lo trabajes con un 6. Si te está recomendando un 2, pues que lo trabajes con un 3. ¿Vale? Así. Y bueno, aquí me está diciendo que la numeración USA sería de 4 a 6, que va diferente a la española, claro. O la europea, mejor dicho. ¿Vale? Yo me guío por la europea. Pero por si vives en Estados Unidos, pues aquí. Y bueno, pues voy a seguir, como te digo, trabajando una medida que me envuelva bien, que tenga el largo necesario. Ya te lo diré. Mira, hasta ahora he crecido aquí como 16 centímetros de largo y de ancho a cada lado. A ver. Ahí, hasta aquí hasta el centro, hay como 17,5. Hace un poquito más de ancho por lo que veo. Aquí, aquí. Es que claro, esto también lo tengo más estirado. Es que no hay manera de medirlo bien. Debe de medir lo mismo. Lo que pasa es que como está metido en la aguja, esto no se estira lo suficiente, ¿eh? Debe de medir lo mismo. ¿Veis? Ahora ya me está midiendo casi 20. No hay manera de tomar bien la medida porque está metido en la aguja. Entonces se supone que mide lo mismo aquí que aquí. O sea, lo que te mide aquí es el doble en total de esto. Más o menos me orientaré cuando tenga un trozo, pues por el largo, más que nada. Yo creo que con un metrillo o así tendríamos bastante. Ahora te diré. Mira, esto ya está casi listo. Yo estoy cerrándolo ya. ¿Cuándo he empezado a cerrar? Cuando he tenido a cada lado antes del centro, antes de mi punto central, he tenido 190 puntos a un lado, el centro, y 190 puntos a otro. Un total de 381 puntos en la aguja. Ahí he empezado a cerrar. Y el cierre lo vamos a hacer en la vuelta del revés para que luego nos quede por el derecho de esta forma. ¿Vale? Entonces, mira, yo ya estoy llegando al final, pero bueno, como es muy, muy sencillo el cierre, pues te lo explico en estos últimos puntos. Desde el principio, imaginaros que estos son mis dos primeros puntos, pues desde mis dos primeros puntos yo tejo en la vuelta del revés, que es donde estoy cerrando, 2 puntos juntos y lo devuelvo a la aguja. Y vuelvo a tejer ese punto y el siguiente del revés. Devuelvo a la aguja y repito. Así es como yo estoy cerrando. Y te lo recomiendo porque es una forma muy fácil, rápida y que queda bonita. Queda bonita del derecho. Bueno, pues aquí tengo ya mis últimos 2 puntos. Y ya me queda aquí solo uno y lo vamos a cerrar
que retiro. Vamos a cortar aquí. El tono gris yo ya lo tenía cortado porque como ya no lo iba a utilizar más. Y ahora, mira, te tienes que enganchar a las dos hebras. Al gris que yo me había dejado aquí pendiente y a este que acabo de cortar. Lo pasamos por el anillito y cerramos. Y aseguramos bien, que no se nos vaya a ir. Bueno, pues ahora voy a dar medida del largo y del ancho. Luego esconderemos esto también. ¿Vale? Esta es el pico, es donde, aquí está, es nuestro largo. Esta parte es la que hemos ido cerrando, que se nos enrolla un poquito, pero ahora le pondremos fleco y además le pasaremos un poquito de vapor para que no se nos enrolle tanto. Y aquí es donde hemos terminado. Os voy a dar medida. Yo creo que le voy a pasar el vapor antes de ponerle el fleco para que se me asiente esto un poquito y así lo vemos mejor. Pues una vez que le he dado vapor, mirad qué suertecito me ha quedado. Ya se queda asentadito todo y ya no se vuelve. Vale, pues la medida. La parte más larguita, desde que empezamos hasta abajo, desde que aquí empezamos hasta el pico, van 85 centímetros de largo. Y aquí de ancho va el doble. Porque iría desde el centro hasta una punta 85 y desde el centro hasta la otra punta otros 85. Bueno, pues esta sería la parte de arriba. ¿Vale? La que hemos empezado en la parte de arriba, recta. Y hacia nuestro pico vamos a ir poniendo fleco. Que no me entra aquí. Entonces empezaré, que es la parte esta donde hemos hecho el cierre. Este que se nos volvía, que ya con la planchita se ha quedado bien. Entonces voy a empezar a poner fleco. Y los voy a poner en color burdeo. Entonces me voy a ir enganchando solo en las tiras burdeo. ¿Vale? Bien larguito, los voy a poner bien larguitos. Y luego le daré también vapor. Mira, ya tengo casi la mitad del chal con los flecos puestos. Y lo estoy haciendo de esta forma. Ya estoy llegando aquí al centro, al pico, digamos. Voy a poner aquí unos cuantos. Como os he dicho, lo estoy haciendo donde tengo las rayitas en el color burdeos, nada más. Vamos a coger una medida, que en mi caso, este cartón, bueno, pues esto lo tenía yo de unas sábanas que compré hace poco, ¿vale? Y me mide esta parte, no estoy cogiendo la parte larga, estoy cogiendo la parte, esta parte de aquí que es más cortita, que mide, pues, mediante 27,5, 27 centímetros y medio, 28, con esa medida tenemos bastante. Para que se nos quede el fleco en 25, porque va a perder un poquito cuando hagamos el nudo. Entonces, pues 28, 30 centímetros, ¿vale? Que luego va a perder un poquito. Para que tengamos un flequito bien larguito, de unos 25 centímetros. Entonces, con el color burdeo, solo doy 3 vueltas al cartón. Una, 2, 3. Cortamos. Retiro. Y ahora, para ponerlo, vamos a entrar de arriba hacia abajo, enganchamos, lo pasamos todos los flecos por ahí, por el nudito, y ya lo tendríamos colocado. ¿Vale? Lo siguiente es cortar aquí. Voy a estirar un poquito.
Se me ha quedado más o menos parejito, pero si quieres emparejar un poquito, pues con tu tijerita cortas ahí un poquito. Y ahora con un mecherito vamos a quemar estas puntitas para que no se nos vayan. Y ya estaría colocado el fleco. Voy a poner alguno más porque creo que aquí no se ha visto muy bien. Venga, de nuevo. Mi medida de cartón. 1, 2, 3. Corto. Retiro del cartón. Busco mi siguiente hilerita del color burdeo. Entro de arriba abajo. Paso. Y ahora paso por ahí. Anudo. Cortamos estas hebritas que se quedan cerradas. Estiro un poquito más. Aquí emparejamos este piquito que se me queda más largo. Y con el mecherillo lo quemo un poquito. ¿Vale? Pues así de fácil. Es un poquito entretenido, pero va a merecer muchísimo la pena. Cuando termine de poner todos los flecos, le voy a dar un poquito de vapor también. Yo simplemente enciendo mi plancha. Es una plancha normal, es un centro de planchado, pero tiene vapor. Enciendo mi plancha y muy por encimita le voy pasando el vapor. Casi que no me roce la plancha el tejido. Venga, ya tenemos otro colocado. A ver, otra cosa que os tengo que decir. Este material de lana Stop que estoy utilizando para el color burdeo, para fleco va genial. Yo sé que cuando lo planche va a quedar súper bonito. Así que os recomiendo muchísimo que utilicéis este material para el tema de los flecos. Bueno, y para el chale en general, es que está quedando con mucha caidita y muy bien. Voy a continuar y vemos el resultado final. Tenemos que hacer algo más. Eso al final ya os lo digo. Todos los flecos puestos y con el vapor para que me queden más sueltecitos. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer. Aquí en el centro, yo ya he rematado la hebrita. Aquí es el comienzo de la labor. Que nos quedaba como algo que sobresalía, ¿os acordáis? Bueno, pues ahí le plantas un botón que verás que bien te lo vas a colocar el chal sin que se te esté cayendo. Entonces, yo lo que he hecho es calcular desde ahí hacia la derecha una medida que para mí es cómoda y me envuelve el cuello, que es aproximadamente de 45 centímetros. Y ahora ahí he puesto la marquita y voy a hacer unas cadenas para crear un ojal básicamente. Sencillito porque no se va a ver y es simplemente para que tenga la función de podernos abrochar el chal. Ahí paso la cadena y hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y comprobamos que 8, 9, 10, yo creo que 10, Vamos a comprobarlo de todas formas. Aquí voy a hacer así un deslizado y aquí voy a poner un momentito el marcador y me aseguro que pasamos bien esto por aquí. Perfecto. Vamos, de hecho le voy a quitar un par de cadenas. Con 8 estaba bien. 8, ¿vale? Ahí, justamente en el mismo sitio, hago un deslizado. Me vuelvo a asegurar. No quiero fastidiarlo a última hora y tenerlo que volver a hacer. Perfectamente. Vale, pues ya, si quieres puedes rematarlo. Aquí ya cortamos.
voy a cortar y a rematar. Y ya habéis visto cómo me lo coloco en el vídeo. Ya habéis visto aquí. Te lo vas a traer hacia acá. Y lo vamos a rematar. Ya habéis visto cómo me lo he colocado en el vídeo. Tienes la opción de ponértelo como tú quieras, pero de esta forma que yo me lo pongo, me parece súper bonita y cómoda de llevar. Y estaría listo para colocarlo. Además, a la hora de colgarlo y todo, en una perchita lo tenemos así con nuestro cuello que iría aquí. Y ya te envuelve un lado, te lo deja rectito que cae al cuerpo, que es este. Y el otro lado es el que te envuelve y se te va hacia atrás, hacia la espalda. Bueno, aquí no lo puedo enseñar bien. Imposible. Lo habéis visto ya en el vídeo que os he hecho. Bueno, me parece una maravilla. Una pasada de chal. Yo que me dedico a la moda, al textil, desde hace muchos años, yo tengo una boutique de moda. Además, yo estoy más enfocada al evento. Entonces, la ropa más de fiesta, ¿no? De evento. Entonces, esto me parece de pasarela. Te lo digo de verdad, que me parece de lucirlo en pasarela. Vaya, prenda bonita y elegante que hemos hecho esta semana. No te pienses ni por un momento que es difícil, ¿eh? Ya habéis visto la explicación, súper sencillo. Nivel principiante, atrévete que te va a salir sí o sí. Y bueno, no lo he hecho crochet, esta vez ha sido 2 agujas, porque hay prendas que no, esto no se podría imitar a crochet en la vida. Te podría quedar algo similar, pero igual imposible. Y yo quería esto exactamente. Así que ha tocado el turno a las 2 agujas. Bueno, pues lo que te acabo de decir, no puedes dejar de hacerlo, lo tienes que hacer. Es una prenda súper, súper elegante para estas fiestas que nos vienen ahora. Un complemento ideal. Con esto vas vestida directamente. Con esto vas elegante y arreglada ya. Nos vemos muy prontito. Suscríbete si aún no lo has hecho, déjame un like, apóyame para que mi canal siga creciendo y yo pueda seguir creando para ti. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.